Hola, muy buena tarde a todos y a todas. Les damos la más cordial bienvenida a la segunda sesión del seminario intitulado Diálogos sobre el arbitraje y la función jurisdiccional. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a la licenciada Sofía Vargas Hernández, quien moderará el día de hoy. La licenciada Sofía Vargas es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana y actualmente es miembro de la Secretaría General del Centro de Arbitraje de México. Agradecemos mucho su presencia, así como de los ponentes del día de hoy, y esperamos que este curso sea, o esta sesión les sea provechosa. Adelante, les cedo el uso de la voz. Ay, pues muchísimas gracias, Mariana. Bienvenidos sean todos. El día de hoy tenemos a ponentes de la mejor calidad, excelentes, y me gustaría presentarlos. Inicio con el licenciado Omar Guerrero. Omar Guerrero es el socio director de Hogan Lovells México. Omar ha estado 29 años en Hogan Lovells México y los últimos 22 años como socio. La práctica de Omar es en arbitraje, litigio y también en competencia económica, donde ha sido rankeado como banda 1 en los últimos años. Omar hizo su LLM en London School of Economics y regresó en 2021 para hacer un curso de Cyber Law. Omar ha cursado 3 posgrados adicionales y Omar tiene 3 hijos: Ana Sofía, Ana Cecilia y Omar, de 22, 19 y 17 años respectivamente. Igual también para que conozcan un poco más a Omar, Omar se casó con su high school sweetheart, quien es su bastión, amiga y compañera de vida. Omar igualmente ama el tenis y compara constantemente el ejercicio de la profesión y la vida con el tenis. Bienvenido, licenciado Guerrero. De igual manera, nos acompaña la maestra Julieta Ovalle. Julieta Ovalle Piedra cuenta con más de 18 años de experiencia en litigio mercantil, litigio administrativo, litigio civil y litigio familiar, e igualmente en materia de amparo. Asimismo, Julieta ha fungido como árbitro, abogada de parte en diversos procedimientos arbitrales e igualmente como experta en derecho mexicano ante tribunales extranjeros. Es licenciada en Derecho y cuenta con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con una maestría de Derecho con mención ACES por la Universidad de París, la Sorbona. Muchísimas gracias también, licenciado Valle, por acompañarnos el día de hoy. Es un placer contar con usted. Y por último, y para cerrar con broche de oro, tenemos con nosotros al licenciado Loperena. El licenciado Carlos Loperena es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho y socio del despacho Loperena Lerc y Martín del Campo de la Ciudad de México. Además, es profesor de medios alternativos de solución de controversias de la Universidad Panamericana y de la propia Escuela Libre de Derecho. Actualmente se dedica al litigio y al arbitraje. Igualmente fue presidente de la Barra Mexicana, fue incluso miembro de la Corte de la Cámara de Comercio Internacional y actualmente es vicepresidente de la Comisión de Arbitraje del Capítulo Mexicana de la Cámara Internacional de Comercio. Muchísimas gracias, licenciado Loperena. Es un gusto igualmente contar con usted. Bueno, les agradezco a todos su presencia y les anticipo que esta sesión se va a dividir en 6 bloques principales. Les pido por favor que si tienen cualquier pregunta, pidan el uso de la voz mediante el chat para darles acceso al micrófono. Y si no, también por chat yo estaré comunicando sus preguntas a los ponentes. Bueno, y para empezar, me gustaría entrar con las generalidades de las medidas cautelares en auxilio al arbitraje. Y acá te preguntaría que nos ayudes a iniciar este panel, Julieta, por favor, con una pregunta sencilla, ¿no? ¿Qué son las medidas cautelares en auxilio del arbitraje? Muchas gracias, Sofía. Pues antes que nada, quisiera agradecer la invitación a estar el día de hoy en este foro Camp Canaco, a Luis Alberto King, también al licenciado Juan Carlos Mundo, a la licenciada Frida Altamirano, a Sofía, y decirles a mis copanelistas que es un gusto compartir nuevamente mesa con ustedes y discutir de este tema que es tan interesante, es uno de los temas, pues yo creo que más interesantes que hay en arbitraje.
Y la pregunta es, ¿qué son medidas cautelares en auxilio del arbitraje? Y ya que estamos aquí en un diálogo del arbitraje y la función jurisdiccional, creo que es uno de los temas más importantes porque ahí se presenta una colaboración que es muy valiosa para el arbitraje, que le da dientitos, que le da eficacia. Y una de esas es precisamente las medidas cautelares. Y una definición de medidas cautelares en auxilio del arbitraje, porque deben ser para apoyar el arbitraje, que me gusta mucho, está en la ley modelo, el artículo 17, párrafo segundo, y ahí se define, porque hay muchos reglamentos, el propio Código de Comercio, ahora, esta ley es la que inspira el Código de Comercio, pero tiene esta reforma que no se ha incorporado, define que es una medida cautelar para el arbitraje. Y en este segundo párrafo del artículo 17 se dice, por medida cautelar se entenderá toda medida temporal otorgada en forma o no de laudo, por la que en cualquier momento previo a la emisión del laudo por el que se dirima definitivamente la controversia, el tribunal arbitral ordene a una de las partes que y divide las medidas cautelares en 4 tipos. El primero, que se mantenga o restablezca el status quo en espera de que se dirima la controversia. Mantener las cosas como se encuentran. Después, el segundo tipo de medidas, adopte medidas para impedir algún daño actual o inminente o el menoscabo del procedimiento arbitral, o que se abstenga de llevar a cabo ciertos actos que probablemente ocasionarían dicho daño o menoscabo al procedimiento arbitral. Aquí vemos que estamos impidiendo un daño, incluso un daño al procedimiento, al propio procedimiento arbitral. También hay una tercera opción, proporcione algún medio para preservar bienes que permitan ejecutar todo laudo subsiguiente. Son bienes para garantizar que el laudo que se dicte pues tenga algo en que ejecutarse. Y finalmente, preservar medios, elementos de prueba. Se dicta a una de las partes una medida para que preserve elementos de prueba que pudieran ser relevantes y pertinentes para resolver la controversia. Entonces aquí creo que tenemos una definición bastante interesante y nos llama un poco la atención porque vemos que el rango de medidas cautelares es mucho más amplio de lo que podemos nosotros tener en un código de procedimientos civiles o en el código de comercio. Y súper interesante, muchísimas gracias, licenciado Valle. Ahora, de esto surge otra pregunta importante. ¿Ante quién se deberían de solicitar? ¿Cuáles son Sí. las ventajas y desventajas a lo mejor de hacerlo frente al tribunal arbitral, al árbitro único, un árbitro de emergencia o incluso pues a los jueces? Bien, pues aquí se pone todavía más interesante el tema de las medidas cautelares porque tenemos muchas opciones cuando estamos en un procedimiento arbitral y este artículo que yo los leí se refiere a las medidas que dicta el tribunal arbitral, no lo dice, el tribunal arbitral puede ordenar, pero en la ley modelo que está adoptada en nuestro Código de Comercio también se prevé la posibilidad que los jueces en apoyo, en auxilio al arbitraje, también dicten medidas cautelares y lo pueden hacer incluso antes que empiece el arbitraje o durante el transcurso. Se pueden pedir estas medidas directamente al juez. Y ahorita que hablemos de pros y contras, voy a hablar cuáles son las ventajas y desventajas, pero bueno, primero ahorita quiero que tengan en mente que es el juez, en primer lugar, quien puede dictar medidas cautelares. En segundo lugar, las puede dictar también el tribunal arbitral. Esa es una de las facultades que si revisan el Código de Comercio, el título cuarto del libro quinto, van a ver que muchos artículos empiezan salvo acuerdo en contrario de las partes. Son muchos porque las partes tienen una injerencia muy importante en diseñar el procedimiento arbitral. Y las medidas cautelares es algo que si las partes no tienen un acuerdo de eliminarlo dentro de la competencia del tribunal arbitral, lo tienen de cajón. Entonces, a menos que las partes hayan acordado algo en contrario, el tribunal arbitral puede, a petición de una de ellas, adoptar providencias precautorias necesarias respecto del objeto del litigio. Eso es lo que dice el Código de Comercio en el artículo 1433. Y en arbitraje, a diferencia que en un juicio ante tribunales, tenemos una particularidad muy interesante, que el arbitraje inicia con una solicitud de arbitraje, un requerimiento de arbitraje, una notificación, que no propiamente es una demanda como la que conocemos en un procedimiento judicial. ¿Por qué? Pues no tenemos todavía constituido el tribunal arbitral de que se presenta la solicitud de arbitraje a que tenemos constituido el tribunal arbitral, pueden pasar varias semanas, a veces hasta meses. Bueno, incluso por ahí hay asuntos que tardan años. Si eso se empantana a lo mejor en tribunales, el nombramiento de árbitros puede pasar.
¿Y qué pasa en este periodo entre la solicitud de arbitraje o demanda de arbitraje, como se llama en el reglamento, y que está constituido el tribunal arbitral? Pues las instituciones arbitrales han desarrollado la figura del árbitro de emergencia, que es un árbitro que se nombra específicamente para que dicte una medida cautelar, que es tan urgente que no puede esperar a que se constituya el tribunal arbitral. Entonces tenemos estas tres opciones: el juez, el tribunal arbitral y el árbitro de emergencia. Y hablando de pros y contras de cada uno de ellos, pues todo depende de la estrategia, del tiempo que tengamos, del costo también y de la eficacia. El tiempo, ya les explicaba que si yo en mi solicitud de arbitraje pido una medida cautelar, pues ahí se va a quedar esperando mi pobre medida cautelar hasta que haya un tribunal, un árbitro único nombrado que pueda decidir sobre esta medida cautelar. Entonces, a lo mejor si tenemos mucha urgencia, podemos acudir ante el juez o ante el árbitro de emergencia, que hay que pensar que también hay un costo. En el caso del árbitro de emergencia, si estamos en un arbitraje CCI, el árbitro de emergencia cuesta $40,000, así nomás, $40,000. Es lo que cuesta, obviamente, gastos administrativos y los honorarios del árbitro. Y en el caso, por ejemplo, del CAM, el árbitro de urgencia cuesta el 15% de lo que se esté reclamando, ya sea en la demanda o en la contestación. Entonces tiene un costo. Si se hace la solicitud ante el juez, esto no va a tener el costo digamos, del juez, no cobran, los tribunales son gratuitos. Obviamente tiene costos de abogados, tiene costos intrínsecos al procedimiento, pero no cuesta. Sin embargo, también el procedimiento para pedir las medidas cautelares, que ya hablaremos más tarde de él, no es tan rápido. Es un procedimiento, es un juicio especial sobre transacciones comerciales y arbitraje, y también puede tomar su tiempo. Otro punto importante que hay que considerar es la eficacia, porque si bien es cierto que dentro del arbitraje las partes tienden a cumplir las medidas cautelares, porque es una señal de buena fe, ¿no? El no cumplir con una medida cautelar puede tener consecuencias. El árbitro no tiene imperio. El árbitro no puede ordenar un embargo, no tiene el uso de la fuerza, no se pueden arrestar a las partes, no se pueden dictar medidas de apremio. Entonces, a lo mejor por cuestiones de eficacia, convendría presentar la solicitud, la demanda ante un juez. Entonces, tenemos todos estos elementos que hay que tomar en cuenta cuando estamos antes o durante un procedimiento arbitral para ver cuál es el camino a seguir, cuál es la mejor estrategia. Claro, pues súper interesante. Y retomando esta cuestión de, bueno, ya ahora tenemos claros que los jueces pueden dictar medidas cautelares en apoyo al arbitraje o a los árbitros. Y de eso surge otro planteamiento, ¿no? Que es qué tipo de medidas pudieran dictar los jueces en auxilio al arbitraje o a los árbitros. ¿Habría un catálogo que limite a ciertas medidas o es a libertad del juez o cómo funcionaría esto? Y pues la libertad que tiene el tribunal arbitral también en principio la tiene el juez. El artículo 1425 del Código de Comercio señala que se pueden adoptar medidas cautelares provisionales, y se aclara en el artículo 1478 que el juez goza de plena discreción en la adopción de las medidas cautelares provisionales a que se refiere el artículo 1425. Esto quiere decir que estas medidas cautelares no se limitan a lo que dice, por ejemplo, el artículo 1168, que habla únicamente de erradicación de personas o retención de bienes. Goza de facultades más amplias. Entonces aquí es cuestión de plantear, probar los requisitos y que el juez se decida, ¿no?, a otorgar esta medida. Pero no hay un catálogo, no hay un catálogo de medidas cautelares. Son las medidas que sean apropiadas y que el juez goza de una plena discreción para adoptarlas. Pues muchísimas gracias. Creo que quedó clarísimo el primer bloque como introducción a este tema. Y ahora me gustaría pasar al segundo bloque. Licenciado Guerrero, ¿nos pudiera explicar, por favor, en un procedimiento arbitral, como ahorita bien lo mencionaba la doctora Ovalle, precisar únicamente y a ver si tienen algún comentario adicional ante quién se pudieran solicitar estas medidas provisionales y quién sería el juez competente para dictar estas medidas? Mil gracias y me uno también al agradecimiento por la organización de este evento. Pues mira,
el tema aquí es que cuando se piden medidas cautelares en auxilio del arbitraje, el juez competente o la juez competente es el del lugar de la sede, es decir, el lugar donde se está llevando a cabo el arbitraje. Eso está claramente establecido en nuestro Código de Comercio, el artículo 1422 del Código de Comercio, establece este principio de que cuando se requiera intervención judicial, es competente para conocer el juez de primera instancia federal o del orden común del lugar donde se lleva a cabo el arbitraje. Esto deviene desde el propio 104 de la Constitución, que establece el principio de doble concurrencia. Entonces, la persona que quiera pedir medidas cautelares antes del arbitraje o durante el arbitraje y lo quiera hacer en vía judicial, tendría que acudir ante el juez del arbitraje y tendrá la oportunidad de elegir entre el juez local o el juez federal. Desde el punto de vista práctico, creo que habrá muchas opiniones cuál será el adecuado para hacerlo y va a haber un poquito, déjenme utilizar este anglicismo, de forum shopping, ¿no? Yo les diría como una experiencia práctica, no sé si Julieta, Carlos y demás participantes coincidan, el primer circuito, que es aquí en la Ciudad de México, creo que tiene una experiencia muy importante en este tipo de medidas y diría que también a lo mejor otros circuitos como el perteneciente al área de Monterrey o de Guadalajara tienen también una experiencia importante y a lo mejor hay áreas de oportunidad en otras entidades de la República, ¿no? Entonces, habrá que ver cuál es tu proceso de decisión para hacerlo. Normalmente mi proceso es que como las medidas cautelares en cierta forma se asemejan mucho a lo que un juez de amparo haría para otorgar una suspensión provisional o en su caso una suspensión definitiva, yo siempre pienso que ese tipo de juzgadores normalmente serían muy empáticos a hacer un análisis de cuáles son esos elementos para otorgarte la medida, ¿no? Por el otro lado, los jueces locales dirías, oye, pues ellos están acostumbrados a procedimientos mercantiles, también tienen mucha sensibilidad. Entonces, va a haber un proceso de decisión interesante. Pues muchísimas gracias. Y esta misma pregunta me gustaría rebotarla con el licenciado Loperena, a ver qué opina, a ver si tiene algo más que agregar, aunque estuvo clarísima la explicación del licenciado Guerrero. Claro, bueno, la concurrencia de juez federal o juez local es clarísima y por supuesto que no hay requisitos en la ley para otorgar una medida, pero como dice el señor Omar Guerrero, los jueces de amparo son expertos en la cautelar que se llama suspensión del acto reclamado. De ahí ha venido un gran desarrollo de lo que debe tomarse en cuenta para el otorgamiento de una medida cautelar, ¿verdad? Eh, los jueces de amparo han hablado de la apariencia del buen derecho y en arbitraje también se habla de esa apariencia del buen derecho, ¿no? Le llaman algo así como eh, humus juris, no me sé la frase en latín, voy a decir una barbaridad si trato de. Entonces, claro que se tiene que tomar en cuenta eso. Entonces, los jueces del fuero común al aplicar materia mercantil y medidas cautelares, claro que ven esos requisitos. Perfecto, pues muchísimas Estoy gracias. tratando de escribir algo aquí mientras hablo, pero sí son sensibles a ello. Pero no me he borrado, ¿verdad? No. Es que estaba yo escribiendo una nota aquí para contestarte y de repente me saca de pantalla. Bueno, los jueces ven la apariencia de buen derecho en amparo, por supuesto que también se ve. Pero esos requisitos los dejamos para después cuando me vuelvas a dar la palabra. No tengo mucho que complementar lo que dijo Omar Guerrero, pero por supuesto que cada vez se va tomando más conocimiento. Yo tengo mucho tiempo de decir que el amparo proliferó en muchos campos donde no era materia de amparo, porque los jueces en materia común o en materia ordinaria no tenían tantas facultades para dictar medidas cautelares, por eso se iban al amparo para buscar suspensiones. Hoy que se ha abierto más el, el, el ámbito de las medidas cautelares en juicios mercantiles, la gente va a juicios mercantiles y pide cautelares.
Y nuestros jueces federales del Foro Común en materia de cautelares mercantiles han ido aprendiendo ellos a base de experiencia, a base de estudio, para irlas otorgando. Vamos a ver con esta tendencia que va disminuyendo el exceso de amparos o el exceso de peticiones de amparo cuando se puede llegar a un juicio ordinario debido a que las cautelares están dictando y en arbitraje también. Sí, abundaré sobre esto al rato, que me preguntes otras cosas. Muchas gracias. No, hombre, muchísimas gracias a usted por ese comentario tan preciso. Eh, Igual, siguiendo con este mismo bloque, licenciado Guerrero, le preguntaría, ya yéndonos al plano internacional, si existe alguna diferencia entre el otorgamiento de medidas cautelares o la solicitud de medidas cautelares en los arbitrajes domésticos y los arbitrajes internacionales. ¿Qué opinión le merece? Muchísimas gracias. Bueno, a menos que ustedes eh, pudieran tener una opinión distinta, yo creo que no hay una diferencia como tal entre el otorgamiento que se pide a jueces, me refiero a medidas cautelares que se hacen ante jueces de la sede del arbitraje, sea un arbitraje doméstico o nacional y un arbitraje internacional. Básicamente, México sigue esta teoría monista en ese sentido y no debiera de haber una diferencia importante o no debiera haber diferencia alguna. Sin embargo, lo que sería interesante después analizar es que el propio artículo 1422 del Código de Comercio, si bien establece que el juez competente para otorgar medidas cautelares y no hace distinción entre arbitraje comercial nacional o internacional, el juez competente es el del lugar de la sede, el lugar donde se está llevando a cabo el arbitraje, sí hay que ver el primer artículo de ese título, que es el artículo 1415. Y este artículo en particular es importante porque hace una distinción, hace una regla en donde establece que ese título en particular, artículos 1415 a 1480, se aplica a los arbitrajes que se lleven a cabo en territorio nacional, pero hace una excepción importante en relación con lo que es remisión a las partes al arbitraje, medidas cautelares y reconocimiento y ejecución de laudos. En ese sentido, lo que nos autoriza este artículo es a interpretar que cuando el lugar del arbitraje puede estar en el extranjero, pero se requieren medidas cautelares por alguna razón en auxilio del arbitraje y esas medidas cautelares necesitan obtenerse en territorio nacional en México, pudieras solicitarlas. Y la siguiente pregunta sería, ¿ante qué juez lo solicitas? Dado que el 1422 te habla que el competente es el del lugar de la sede o donde se lleva a cabo el arbitraje. Y ahí tenemos que hacer un poquito de interpretación sistemática y en cierta forma analógica para tratarlo de equiparar al juez competente del reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales provenientes del extranjero, para tratar de concluir que el juez competente en ese sentido sería para el otorgamiento de medidas cautelares en auxilio del arbitraje cuando la sede es el extranjero, el juez del domicilio del demandado o el ejecutado en esas medidas o donde se encuentren sus bienes. Entonces, una respuesta larga para una pregunta que parecía más sencilla de lo que creíamos, ¿no? Pero espero que haya quedado lo más claro posible. No, no, hombre, muchísimas gracias. De hecho, de aquí, bueno, a mí en lo personal, le recuerdo al público que también puede hacer cualquier duda que considere conveniente, pero en caso de que la sede sea en el extranjero, ¿las medidas pueden igualmente solicitarlas las partes o únicamente un tribunal arbitral ya constituido o un árbitro único ya designado? ¿O quién sí pudiera solicitarlas? ¿Es igual que si la sede es México? Bueno, Eliciado Loperena tiene la mano levantada, pero voy a aprovechar rápido, si quieren, nada más para contestarte eso, Sofía. Quien las puede solicitar son las partes únicamente, ¿no? Son las partes interesadas y son las que están legitimadas precisamente para esta solicitud con los elementos que tanto Eliciado Loperena como Julieta Valle lo han mencionado.
Entonces son las legitimadas para hacerlo. Nada te impide que pidas medidas cautelares en la sede del arbitraje y nada te impide que las puedas pedir en otro lugar, como en el caso, por ejemplo, México, en términos, como mencioné, del 1415 del Código de Comercio, y tendríamos que hacer esa interpretación de que el juez competente sería el juez local o federal del lugar o el domicilio del ejecutado o donde tenga sus bienes para poderle dar competencia a algún juez. Perfecto, pues muchísimas gracias y licenciado Loperena, no sé si tenga algo más que agregar a esta Gracias, interesante Sofía. Sí, conversación. yo quería abundar un poquito en esto, sin ser yo conocedor de otros derechos, excepto el mexicano, con las limitaciones normales que tiene todo el mundo. Yo sí pienso que en otros países, al llevarse un arbitraje con sede en México, pueden dictar cautelares cuando el objeto del arbitraje está en otro lugar. Porque si bien la sede del arbitraje está en uno, el objeto puede estar en otro. Y les hablo, por ejemplo, de este caso. Están peleando la propiedad y consecuente posesión de un buque. Y el buque va a Nueva York. ¿Qué no le puedes pedir a un juez de Nueva York que te asegure el buque como una medida dentro del arbitraje antes de que se lo lleven aguas internacionales donde nadie va a tener jurisdicción, donde no va a haber un imperio para ejecutar ciertas cuestiones, incluido el laudo? Yo pienso que sí. Lo mismo puede pasar en México. Si los bienes son materia del arbitraje, por la razón que las partes quisieron, escogieron de sede otro lugar, pues por supuesto que le podríamos pedir al juez mexicano, oye, díctame una cautelar aquí urgentemente, tengo los requisitos para las cautelares, que no lo señala, como comentaré en un momento más, no lo señala el código. Hay algo ya de precedentes, sobre todo como les decía en materia de amparo, pero sí lo señala la doctrina y lo señala la lógica. Entonces dice a un juez de México, mira, hay este problema, hay un arbitraje en tal lugar, se lo demuestras, el bien está aquí, por favor, dicta esta medida o vas a hacer rogatorio el resultado del arbitraje. Y lo que los jueces sí deben tener en cuenta, y lo tienen en muchos casos, tengo muchas experiencias muy bonitas en materia de jueces, es que sí les interesa que se realice la justicia a través del derecho, que sí se realicen los fines del derecho, y no nada más decir, no, esto no se puede, esto tampoco se puede. No, señor, si no puede usted, va a acabar con un resultado injusto donde se va a burlar el resultado de un laudo. Nomás quería abundar eso, espero que coincidan conmigo los otros dos expositores. Licenciada Ovalle, no sé si tenga algún comentario adicional frente a toda esta interesante conversación que ha surgido de esta pregunta. No, o sea, simple y sencillamente, pues que se vean las opciones que tenemos en materia de medidas cautelares, que todas están encaminadas a darle la mayor eficacia posible, ¿no? En cuanto al rango de medidas que se pueden tomar, como a las opciones que tenemos para tomarlas. Y aquí, o sea, la sede, si bien vincula jurídicamente al arbitraje a un lugar, hay jueces que pueden ser también competentes para dictar medidas cautelares, aunque la sede no esté ubicada en su competencia, ¿no? Entonces, es un punto, les decía, donde converge la labor judicial con la de los tribunales arbitrales para buscar la mayor eficacia posible. Pues muchísimas gracias. Y ahora sí, pasando con usted, licenciado Loperena, quisiera iniciar con una pregunta de cuáles serían los requisitos para el otorgamiento de las medidas cautelares. Si bien ya se han mencionado ciertas cosas, concretamente, ¿cuáles serían? Ya hemos ido hablando de esto. Eh, Como les digo, la ley no lo señala, pero hay una necesidad de la medida cautelar. Tiene que haber una necesidad y demostrarse de alguna manera lógica. No tienen que ser pruebas plenas. No son cuestiones de sentencia de fondo. Son cautelares. Que haya necesidad y en algunas ocasiones que esa necesidad es apremiante. Se habla de la urgencia. Se habla también de la irreparabilidad del daño que se pueda causar de no otorgarse la medida cautelar. Desaparecen los bienes o como dijo Julieto Valle, desaparecen las pruebas. Si hay cautelares para proteger pruebas en el arbitraje, no solamente los bienes para hacer ejecución. Ahí tenemos unos problemas tradicionales de nuestros códigos procesales donde nos limitaban mucho y nos siguen limitando las cautelares. Eh, Se puede reparar o no el daño que te causan. Hay muchas opiniones, incluso extranjeras. Dicen, lo que se puede pagar con dinero no es irreparable. Dices, no, y cuando te vuelve insolvente un deudor,
se vuelve irreparable, como lo sabemos todos. Proporcionalidad de la medida. Ahí han hablado mucho, y en amparo se habla, en precedentes de amparo, de que se haga una ponderación entre el derecho que se va a afectar del ejecutado con la medida cautelar y lo que le vamos a dar a quien le está pidiendo. Entonces, se hace un balance. ¿Qué será más grave? Asegurar este bien, asegurar esta prueba, poner esta limitación con el daño que le puedo estar causando al que se le impongo o lo que puede pasar si no se hace esa limitación. Ahí es donde viene lo que decía yo hace rato, aparece el buen derecho, y ya me cayó el 20, fumus boni iuris en latín, fumus boni iuris. Fumus quiere decir humo finalmente, el humo, lo que parece que es buen derecho, que hay que ser muy cuidadoso ahí como árbitro, como los jueces lo son. Tienes que cuidarte mucho de no prejuzgar, es decir, si hay una probabilidad de que obtenga el laudo favorable esta parte, pero no estás diciendo seguro gana, no, 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 sin prejuzgar dices, no es tan fumado lo que está pidiendo a propósito de Fubus, no está tan fumado lo que está pidiendo, no es tan extraño lo que pide, sí podría obtener el laudo a favor cuando se desahoguen las pruebas, cuando se oigan los alegatos, cuando se lleva a cabo todo el proceso, sin prejuzgar. Muy delicado eso. Luego, obviamente, tiene que estar relacionada con el asunto, ¿verdad? La medida cautelar, porque nos dice el código, ya lo señaló también Julieta Valle, que aunque la capacidad del juez, las facultades del juez para dictar todo tipo de medidas es amplísima en arbitraje, tiene que ver que tengan realmente relación con el asunto, no nada más que se me ocurrió, ¿verdad? Ahí había una duda de qué medidas se podían dictar, pero bueno, pues continúo. Eh, También hay que ver que se garanticen los posibles daños y perjuicios que la medida pueda causar. El árbitro señala una garantía, como la señalan los jueces. Oye, dame una garantía por si causan posibles daños y perjuicios a la parte que sufre la medida, para que en caso de que no obtengas laudo favorable, pues lo repares de alguna forma el daño que le hizo tener esa medida puesta. Allá hay un tema delicado con el que me gustaría que termináramos a lo mejor, porque es el último artículo del Código de Comercio, que hace solidariamente responsable al árbitro que dicta una medida de los daños y perjuicios que se causen a la parte. Eso nos lleva a que hay árbitros que digan, yo no puedo porque no voy a jugar mis bienes, hace un arbitraje de 30 millones de dólares, y causas un daño y perjuicio de ese tamaño, pues te embargan hasta los salarios, si es que los tienes, ¿verdad? Te embargan hasta los niños. Entonces, por eso tengo que ser muy cuidadoso y fijar una garantía adecuada para que no lleguen a pegarle al que pidió la medida e incluso al árbitro. En materia judicial dicen que el que pide la medida es responsable de los daños y perjuicios, pero quitan al juez. En cambio, con los árbitros se lo echan encima, lo cual hace que los árbitros se vuelvan muy, una palabra bonita, muy precavidos, ¿les gusta? Porque miedoso suena muy feo. No, hombre, pues muchísimas gracias, pero como usted mencionó, a lo mejor para este artículo pudiera ser efectiva una garantía para evitar este problema. ¿O qué opina usted, ahondando más en justamente lo que acaba de mencionar al final? Pues es que hay que pedir una garantía. Mira, eh, hay veces en que la medida en el arbitraje casi siempre se da una vista para otorgar esa medida. No se da normalmente ex parte dentro del arbitraje. Es común que se dé una vista. Entonces, en mi experiencia, yo lo que hice la vez que tuve que actuar como árbitro de urgencia, el CAM le llama de urgencia, la Cámara de Comercio Internacional le llama de emergencia, pero son sinónimos en mi opinión. Cuando tuve que hacer eso, de otorgar una medida cautelar, yo antes de otorgarla, le pedí su punto de vista a la persona en contra quien iba dirigida la medida, primero. Y segundo, le dices, oye, y dime en cuánto estimas que podrían cuantificarse los daños y perjuicios que te causarían de otorgarse la medida. Entonces, después no van a decir, oye, es que este árbitro me causó cuantiosísimos daños
y quiero que seas solidariamente responsable. No, hombre, yo te pregunté en cuánto los estimabas para ver cuánto ponía de garantía. Si me dijiste 10 millones y puse una garantía de 11, no me digas que ahora te causaron más de 11. No hay una negligencia mía para para fijar la garantía. Entonces, y si no te contestan la vista, con mayor razón tienes menos responsabilidad en eso. Entonces, es la forma, yo creo, de ir cuidando un poco el no hacer la nugatoria. Y si no, pues vamos a tener que empezar a tener una lista en las instituciones arbitrales para que los árbitros de emergencia sean abogados insolventes. Pues muchísimas gracias por ese último y muy preciso comentario, licenciado Loperena. Y ahora, siguiendo justamente con el tema de los requisitos para el dictado de medidas cautelares, ¿cuál sería el procedimiento que debería de seguirse ante tribunales ordinarios para la obtención de medidas cautelares en apoyo al arbitraje? El procedimiento, ahí hay un tema, el procedimiento ante juez, eh, ¿quieren que les diga según la ley o según la práctica? Según la ley, es el juicio especial sobre transacciones comerciales y arbitraje. Así se lleva. Y es un juicio donde hay demanda, se da vista por 15 días para la contestación, se reciben pruebas, hay audiencia para que se reciban las pruebas o, en su defecto, se oigan alegatos y después se dicte la sentencia. Sentencia recurrible en amparo, sentencia que pueden pedir una suspensión. En cambio, en la práctica, lo que está pasando es que vas a los tribunales, la pides ex parte y te la dan sin haber oído la otra parte. Yo digo, pero es que está yendo en contra de la letra de la ley, pero hay precedentes que han estado en ese sentido. Y oí yo a un magistrado brillante, en mi opinión, inteligente, muy conocedor, y me dijo, no, mire, licenciado, el 1478 nos abre la puerta para dictar las ex parte. ¿Cómo, magistrado? Sí, dice, el juez gozará de plena discreción en la adopción de las medidas cautelares provisionales a que se refiere el artículo 1425. Entonces dices, no, si yo pensaba que esa plena discreción era para el ámbito de las medidas, para el tipo de medidas. No, aquí el magistrado dijo, plena discreción, las dictamos ex parte, si no se hacen nugatorias. Mi opinión. Creo que esté equivocado el magistrado, pero me gusta que esté equivocado, porque se hace muy práctico. La letra de la ley es otra, ¿eh? La interpretación que le está dando no me parece la más adecuada, pero sí es por arbitraje y por supuesto que me parece que debe prosperar esa interpretación, pero a mí me gustaría que lo que cambiaran es la letra del código, que dijeran, este es el procedimiento, pero en casos en que lo amerite, el juez las podrá dictar ex parte y nos quitamos la discusión. Muchas gracias, eh, Y Sofía. de acá, pues brincamos a otra duda, igualmente como la anterior, pero ahora, ¿qué no debería de hacerse entonces? ¿Qué no deberían de hacer los jueces cuando te llega una solicitud de dictado de medidas cautelares? Hay tantas cosas que no deberían hacer, eh, no tomar en cuenta la irreparabilidad, la relación con el asunto, la ponderación, para la proporcionalidad, al analizar la urgencia. Si no analizan eso, están cometiendo un error. Entonces, con toda la prudencia del caso y con todos los precedentes que, como decía Omar, se han avanzado mucho en materia de amparo, tomar en cuenta eso para ser cuidadosos en otorgar las medidas, no ser arbitrarios, pero sí ser cuidadosos de decir, a ver, procede o no procede, vamos a ver si está bien o no está bien. Los jueces deben ser muy cuidadosos para mantener un equilibrio. Julieta, por favor. Gracias. Aquí pensar en un caso que yo tuve, es que pidiendo medidas cautelares ante un juez, era un juez de distrito, nos pidieron los títulos de propiedad de los bienes que queríamos que se ordenara que no se vendieran. Que era prácticamente imposible, no eran bienes inmuebles, era prácticamente imposible tener los títulos de propiedad. Había un registro público en el que aparecía, que además un registro público en línea, en el que aparecía quién era el propietario y no nos quisieron conceder las medidas porque dijeron
El juez dijo que no habíamos probado la propiedad de los bienes, ¿no? Entonces creo que es algo que no hay que hacer. Están pidiendo una prueba que es innecesaria. Si no llegan a ser de quien decíamos que era, pues no pasa nada. Era una orden de que no se vendieran. Las vende el dueño, ¿no? Y tuvimos que irnos a pedir la medida al tribunal arbitral. Ahí ya para cuando nos dijeron que no, ya estaba constituido el tribunal arbitral y pudimos ir a pedir la medida y nos las otorgaron. Era un árbitro único. Y sí, esa experiencia creo que es algo que no habría que hacer, ¿no? Habría que ponderar la prueba que se requiere, ¿no? En este caso era prácticamente imposible que la tuviéramos. Súper interesante, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia que enriquece este diálogo. Y siguiendo, vi que el doctor Guerrero tiene levantada su mano, por favor. Mil gracias, Sofía. No, la verdad es que no soy doctor, pero se oyó muy bien cuando lo dijiste. Entonces, no, pero no, muchas Bueno, gracias. a lo mejor y después, ¿verdad? No, no, pero muchas, no, quería a lo mejor retomar otra vez la pregunta que hiciste, un segundito nada más, sobre qué no se debiera de hacer. Seguramente el público también ha tenido experiencias similares, pero yo creo que una de las cuestiones que no se debiera hacer con base en uno, que estas medidas cautelares son en auxilio del arbitraje. Dos, que existe un principio de mínima intervención de la judicatura en el arbitraje. Y tres, que es una relación de colaboración más que de conflicto. Creo que una de las cuestiones que se debieran de evitar es otorgar medidas cautelares, me estoy refiriendo a los juzgadores, otorgar medidas cautelares que puedan inhibir el arbitraje en sí mismo. He visto y he combatido medidas cautelares solicitadas por otra parte, donde lo que dicen es, y se otorga una medida cautelar para el efecto de que se le impida iniciar o continuar o terminar un arbitraje. Entonces, bueno, pues que la pida a una parte, pues está en su derecho. Creo que es incorrecto, pero está en su derecho. Pero creo que lo que no debieran hacer los juzgadores es otorgar esa medida en particular, primero porque va en contra de la naturaleza misma de la solicitud, es decir, las solicitudes son en auxilio del arbitraje, no en detrimento del arbitraje. Y lo segundo es que es muy común cada vez más, tristemente en detrimento del arbitraje, que muchas veces no se utilizan medidas cautelares o no se piden medidas cautelares con base en el 1425 del Código de Comercio, sino en estas medidas cautelares genéricas que existen en apoyo de un juicio ordinario mercantil, por ejemplo, y ahí es todavía más grave, porque el juzgador ahí debiera de abstenerse de otorgar esas medidas cautelares en particular. De hecho, va muy de la mano, sé que no es el tema, pero de la obligación de los juzgadores de remitir a las partes al arbitraje cuando lo solicita la otra, a menos que la cláusula sea nula, ineficaz o de ejecución imposible, porque esa combinación se ha vuelto perversa. Ha sido totalmente denosta totalmente a la institución del arbitraje que está constitucionalizada en el artículo 17. Y entonces yo te diría, para tratar de resumir, una de las cosas que debemos defendernos, ya sea como partes, y los juzgadores estar muy alerta en ello, es no otorgar medidas cautelares que impliquen el quebrantamiento de instituciones tan importantes como revisión de las partes al arbitraje, principios de mínima intervención y, más importante, que lejos de auxiliar, menoscaben o destruyan a la propia institución arbitral. Ay, pues muchísimas gracias por esos comentarios. Justamente ahorita abordaremos el tema de medidas antiarbitraje, entonces gracias por darnos una breve introducción. Y maestro Loperena, quería regresar con usted acerca de esta interpretación que nos platicaba que le daba a la ley el magistrado para el otorgamiento de medidas. ¿Qué efectos pudiera tener esto en ese caso específico? Esa mala interpretación. Bueno, yo digo que es mala porque para mí va en contra del texto de la ley. Ahí está el juicio especial de transacciones comerciales y arbitraje que te dice, hay demanda, hay vista la otra parte, entonces hay una intervención de las dos partes para las medidas.
Sin embargo, vas a un juzgado, las pides que te las otorguen sin dar vista a la otra parte, te las otorgan, y la otra parte cuando se da cuenta, las impugna y llega a los tribunales de amparo y te dice el magistrado, no están bien otorgadas porque el juez, la ley le otorga gran amplitud para, y yo siempre he pensado que la amplitud no va por ahí, pero no le muevas mucho porque es pro arbitraje la postura del magistrado, aunque para mí técnicamente no esté en lo correcto, en el fondo está haciendo una buena labor en pro del arbitraje, dando esas medidas, porque él está corrigiendo, en mi opinión, un defecto que tiene la ley. Si nos apegamos a la ley no debieran otorgarse, pero me gusta mucho cómo este magistrado, a través de la interpretación del 1478, dice, sí se puede, y lo han dicho así los tribunales colegiados. Entonces, me parece que responde eso a una necesidad, y una necesidad de una ley que te manda un procedimiento muy farragoso para otorgar una medida que tiene que ser ágil. Entonces, la culpa no es del magistrado, al contrario, el mérito es del magistrado, la culpa es de la ley, pero yo en una cuestión académica como la que estamos, tengo que ser sincero y decirles, no me gusta la interpretación porque no es para mí la más adecuada, sin embargo es muy conveniente para el arbitraje y finalmente la aplaudo. En lo académico digo no, en la práctica digo, qué bueno que existe. Pues muchísimas gracias. Y justamente tenemos preguntas del público que me gustaría que abordáramos, pero antes, por favor, maestra Ovalle, adelante, por favor. Maestra, no la escuchamos. Dicen que es la frase de la pandemia. Tu micrófono está apagado. Sí, exactamente. Hablando del procedimiento, el procedimiento para solicitar medidas cautelares es el mismo para pedir la nulidad de un laudo o el reconocimiento de ejecución. Entonces, es el cajón desastre que no puede servir para todo. Y en el caso de las medidas cautelares, el procedimiento a grandes rasgos es: presentas la demanda. ¿Cuánto tiempo se tardan en admitirla en tribunales? Entre media semana, una semana. Luego hay que emplazar al demandado, que eso también puede tardar algunas semanas, si nos va bien. Y después son 15 días para que conteste la solicitud. Si hay urgencia, adiós urgencia. Son muchos días, pero ese es el procedimiento que está previsto. No es un procedimiento apropiado. Y hablando de este criterio, incluso hay una tesis aislada, ya por ahí, que uno encuentra en IUS, se llama Procedimiento para la Adopción Judicial de Medidas Cautelares Vinculadas al Arbitraje. Está sujeto a discreción amplia del juzgador. El procedimiento está sujeto a discreción amplia, el procedimiento. Y así se interpreta el 1425 con el 1478, y se interpreta que da un margen al juzgador para que se tomen las medidas cautelares durante el procedimiento, antes de finalizar. Y sí, esto tiene una lógica, pues por la eficiencia de la medida, ¿no? Si se espera uno hasta el final del procedimiento, pues puede ser muy tarde, pero también da mucha incertidumbre, porque es con qué juez va a caer. ¿Me van a dar la medida ex parte o no me la van a dar? O con el caso que yo les comento, ¿no? Que no solamente, o sea, no me daban la medida antes, sino que me pedían casi que la prueba al final, ¿no? Yo tenía que tener los títulos de propiedad. ¿Cómo los va a tener, no? Da incertidumbre. Entonces, sí, yo creo que debería de revisarse esta parte de los juicios especiales y ver que hubiera un procedimiento mucho más ágil para la toma de medidas cautelares. Y es por eso que hablábamos de esta baraja que tenemos de posibilidades, ¿no? Árbitro de emergencia, tribunal arbitral, medidas ante juez, y a veces tenemos que estar replanteando la estrategia a medio camino porque falta certidumbre todavía. Yo pienso que esa tesis es del magistrado del que estoy hablando, porque si ves, toma el 1478 como Sí, fundamento. Y como te digo, así es. es muy ágil y es muy interesante cómo lo ha buscado el magistrado remediar esto que para mí es un defecto de la ley y que tú acabas de exponer de manera más que clara, Julieta. Muchas gracias. No, pues muchas gracias a los dos y siguiendo con usted, maestra Ovalle, tenemos una pregunta del público que me gustaría dirigir hacia usted, de Elizabeth Huerta. ¿Cuáles son los medios de colaboración para que una autoridad extranjera permita la efectividad de un laudo cuyo objeto esté en territorio extranjero y qué tratado sirve para su justificación? Bueno, pues aquí tenemos un sistema
que está basado en la Convención de Nueva York de 1958. Es la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de Laudos, Sentencias Arbitrales Extranjeras, que es, digamos, como la piedra angular del sistema arbitral internacional actualmente. Y es una de las convenciones internacionales, o es la más exitosa en la historia de la humanidad. En el derecho mercantil hay, creo que 166 estados parte. Entonces, sí, el estado en el que se pretende solicitar el reconocimiento y ejecución del laudo es parte de la Convención de Nueva York. Ese estado tiene la obligación de ejecutar un laudo. Entonces, hay un sistema arbitral bastante eficiente. Hace rato hablaba yo de la ley modelo de arbitraje. Esta ley modelo también se hace en el marco de las Naciones Unidas y es un instrumento que sirve para que los estados que no teníamos una legislación moderna de arbitraje la adoptáramos y nos insertáramos en este sistema. Entonces hay una gran eficacia, o sea, más que un mecanismo de colaboración, los jueces de los estados, parte de la Convención de Nueva York, sirven como colaboradores del arbitraje. Uno de los autores de la Convención de Nueva York, Peter Sanders, decía que el arbitraje era como un pájaro que vuela, pero a veces tiene que regresar al nido y el nido son los jueces de los estados. Y los jueces de los estados son los que le dan la eficiencia al arbitraje para empezar con el acuerdo de arbitraje, si remiten a las partes para que respeten su acuerdo de arbitraje, les remite el arbitraje, y después con los laudos, porque los laudos se pueden cumplir voluntariamente. De hecho, puede existir un arbitraje sin que el estado se entere siquiera. Puede empezar el arbitraje, jalar todo el procedimiento, dictarse el laudo, se cumple y el estado ni se enteró. Pero si se requiere al momento que no se respeta el laudo, el acuerdo arbitral o el laudo, ahí están los jueces como el nido, ¿no? Al que vuelve el pájaro y lo ayudan. Entonces está en ese sistema arbitral internacional que si uno echa una apuesta, es más probable que saque una pelotita de un estado que sí es parte del estado, de la Convención de Nueva York. O sea, es algo que unifica casi como humanidad la Convención de Nueva York. Ay, pues muchísimas gracias. Y ahora sí tenemos otra duda regresando al tema de medidas cautelares. Me gustaría dirigirla al maestro Guerrero. ¿Qué ocurre si en la ejecución de una medida cautelar se le niega a una de las partes la explotación de su negocio? Es decir, de su principal fuente de ingresos para preservar la ejecutabilidad del laudo o el objeto de la litis. Buena pregunta. Si es en el contexto del otorgamiento de las medidas cautelares dictadas por juez, toma mucha relevancia lo que comentaron tanto Julieta como don Carlos Loperena, en el sentido de la garantía que pudieran haber solicitado para precisamente la ejecución de la medida. Si esta medida cautelar en un momento dado impide la explotación del negocio, yo creo que hay varias alternativas ahí procesales para poder, uno, levantarla o solicitar una ampliación de la garantía que se haya otorgado, evidentemente combatir la propia medida, porque puede ser hasta violatoria de un principio constitucional de libertad de comercio, de trabajo, o sea, habrá que ver evidentemente el contexto de las cosas, pero sí hay varias opciones que se pueden dar en el curso de esa circunstancia. Ahora, va a ser bien importante el contexto también del procedimiento en el cual se otorgó. Si, como dice don Carlos Loperena, el procedimiento bajo el cual se otorgó la medida cautelar es este procedimiento especial mercantil sobre transacciones comerciales y arbitraje, artículos 1472 a 1476, pues ese es un procedimiento especial mercantil y fue creado precisamente con la reforma del 2011 para ser muy expedito. Y en ese sentido, esa rapidez del procedimiento no permite medios de impugnación ordinarios, llámese apelación o revocación, ni para los temas procesales, por ejemplo, el otorgamiento de esta medida de inmediato o antes de que termine el procedimiento, y dos, eso incluye también el otorgamiento de la garantía. Entonces, una de las preguntas que tendríamos que hacernos es si por ejemplo, para levantar la medida o para pedir su modificación, si es un tema meramente incidental, es decir, un incidente de modificación o de variación del monto, y la impugnación en su caso, un juicio de amparo indirecto porque precisamente te está violentando estos derechos. La pregunta muy importante que nos seguiríamos haciendo ahí
es si la suspensión que nos pudieran otorgar en esta interposición del juicio de amparo pudiera tener un efecto de tal magnitud que sería el del levantamiento de la medida correspondiente. Es decir, una medida cautelar sobre la medida cautelar de suspensión sobre la medida cautelar presumiblemente indebidamente otorgada, ¿no? Entonces, este es el tipo de dinámicas que se dan normalmente en estos procedimientos, lo cual los hace procesalmente complejos, ¿no? Entonces, ahí hay un par de tesis muy interesantes que se pudieran explorar sobre la posibilidad de que una medida cautelar de amparo pudiera en un momento dado levantar una medida cautelar provisional en auxilio del arbitraje. Espero que haya sido contestado o al menos intentado contestar la pregunta. No, hombre, yo creo que quedó clarísimo. Muchísimas gracias, maestro. Y ahora tenemos una duda más, que es de Montserrat, abogado, y me gustaría dirigirla al maestro Loperena. ¿Es posible que las medidas cautelares tengan un efecto restitutorio de derechos? Mira, en principio, Julieta dijo que sí, y no deja de llamarme la atención, porque si andamos jugando, no jugando, sino pensando, haciendo gimnasia jurídica, como decía un maestro mío, eh, con lo que se ha dicho en materia de amparo, te dicen los tribunales que la suspensión no tiene efectos restitutorios, pero eh, una medida cautelar en el arbitraje puede tener más efectos que una simple suspensión. Ya lo dijo Julieta hace rato, eh, interpretando el 1478 para lo que fue escrito, el juez gozará de plena discreción en la adopción de las medidas. Yo he visto algún caso donde se estaba discutiendo la propiedad de unas acciones y el árbitro dictó una medida para que se afectaran o se transmitieran en fideicomiso a un fiduciario las acciones y entonces el laudo iba a decir a quién pertenecían las acciones y mientras y el fiduciario se las iba a entregar a él. Entonces se hace el fideicomiso a partir de una orden arbitral y entran las acciones ahí, no es nada más congelarlas. El fideicomiso era para que el fiduciario tomara la propiedad de estas, las votara de tal o cual forma, hiciera tales o cuales cosas en calidad de accionista y al final, cuando se terminara el arbitraje y en cumplimiento del laudo, las entregara y transmitiera obviamente en propiedad a quien los árbitros hubieran dicho. Es una medida cautelar, me pareció estupenda. No fue mi idea, quiero ser suficientemente claro en eso. La idea fue de un gran abogado arbitralista que era mi contraparte, que era mi contraparte, y no es verdad. La idea de quién fue. La idea fue de un abogado que colitigaba el asunto conmigo, lo pidió, mi contrario se opuso, los árbitros lo decretaron y después el contrario se quedó con las acciones. O sea, oye, si te opusiste, ¿para qué se las damos? El laudo salió en esa materia en favor, era un derecho de opción para ejercer, para adquirir acciones, y se las quedó el que se opuso a la medida, pero fue muy interesante porque las dos partes iban por la opción a ver quién había ejercido bien o mal, y entonces todas las acciones de la sociedad se fueron a un fiduciario, y entonces el que ganaba recuperaba las suyas y además las del otro contra el pago que se había pactado según estatutos y demás. Entonces hay una gran variedad de medidas cautelares en el arbitraje, y como conclusión, después de dar toda esta vueltecita, te contesto que yo creo que sí pueden ser restitutorias en alguna medida. Coincido con Julieta, por favor, Julieta. Maestra, otra vez. Sí, perdón, que no lo digo yo, lo dice la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, y lo han dicho muchos tribunales. Dice que se mantenga o restablezca el status quo. Es uno de los incisos de este artículo 17, párrafo segundo de la ley modelo. Pero yo creo que aquí también es muy importante el buen juicio del árbitro, porque no porque te lo piden, lo tienes que dar. Y es algo en el que uno hay que ser muy, muy, muy cuidadoso. Y a mí tampoco me gusta esa parte del Código de Comercio que nos hace corresponsables a los árbitros de la medida que otorguemos, pero una manera de curarnos en salud, además de establecer una buena garantía, una garantía que sea suficiente para los daños
y perjuicios que se pudieran causar, es ser muy cuidadoso en el otorgamiento de las medidas. Muy, o sea, no buscar realmente que se esté evitando un perjuicio a alguien sin ocasionar un daño muy grande a la otra parte también. Este ejemplo que ponían de alguien que lo dejan sin su fuente de trabajo, pues es una medida totalmente invasiva, ¿no? O sea, la garantía de esa medida cautelar tendría que ser enorme porque estás quitándole a alguien su fuente de trabajo. Entonces, como árbitros tenemos que ser muy cuidadosos, balancear muy bien los intereses, ver realmente que haya una apariencia del buen derecho, no exagerar como cuando me pedían, o sea, realmente no tenía ninguna lógica que me pidieran a mí los títulos de propiedad. A final de cuentas, si no eran propiedad de quien yo decía quién era, la medida no iba a tener ningún efecto. Pero a mí me impidieron tener esa medida que después yo sí tuve en un tribunal arbitral, ¿no? Entonces creo que debemos ser muy cuidadosos. No porque tengamos ese poder, tenemos que ejercerlo así arbitrariamente, ¿no? O sea, no porque son discrecionales, tienen que ser apropiadas, tienen que ser razonables. Pues bueno, muchísimas gracias. Y en este debate me gustaría también tomar en consideración la opinión del maestro Guerrero. No sé si tenga algo que agregar o por qué postura se inclinaría usted en este caso. Sobre el otorgamiento de medidas cautelares que pudieran tener efectos restitutorios, ¿te refieres, Sofía? Sí, correcto. Yo creo que hay que verlo caso por caso, aunque incluso la misma suspensión, lo voy a comparar ahorita, no es necesariamente totalmente comparable, pero lo quiero hacer. La ley de amparo permite en un momento dado la suspensión para efectos al menos provisionalmente restitutorios en el goce de esos derechos humanos fundamentales que se hubieran perdido. Yo creo que en materia de medidas cautelares en auxilio del arbitraje y por los motivos que citó Julieta, no sé si citó el 17 ahorita, no recuerdo, pero creo que se pudiera también tratar de hacer, pero implica una labor muy importante de motivación porque los elementos en ley mexicana respecto a cuáles deben de considerarse para poderse otorgar la medida cautelar no están expresamente establecidos ahí. Normalmente los sacamos por la naturaleza, ¿no? Necesidad, peligro en la demora, apariencia del buen derecho, necesidad de garantía y otros más, ¿no? Pero recordemos que precisamente el último artículo del Código de Comercio, artículo 1480, pone al final del camino una mención importante que dice, oye, el tribunal arbitral y la parte que solicita la medida queda o es responsable de los daños y perjuicios que se puedan ocasionar, ¿no? Muy cuestionable la norma y a veces choca con las propias eh, disposiciones de los reglamentos que se incorporan a las cláusulas arbitrales, pero long story short, como dicen los ingleses, yo creo que en el contexto respectivo habrá casos en el cual una medida cautelar te pueda no solo mantener, sino preservar y a veces restituir, al menos provisionalmente, en ese status quo que puede evitar la irreparabilidad del daño respectivo, ¿no? Pues muchísimas gracias y con eso me gustaría pasar a uno de nuestros últimos bloques que son las medidas ex parte. Y esta pregunta se la dirijo nuevamente a usted, maestro Guerrero. Si bien hemos bailado con este tema, pero no se ha hecho concreta la pregunta y es, ¿puede el árbitro o el juez dictar medidas ex parte? Pues es muy buena pregunta y creo que ya ha habido respuestas previas y ciertas aproximaciones muy atinadas. Déjenme retomar una idea. Siempre existe el reto de que los artículos 1470, 1472 a 1476 establecen un procedimiento claro en ese sentido. Y si siguiéramos, como mencionaba el licenciado Loperena, estrictamente la letra de ese precepto, pareciera que agotas todo el procedimiento y entonces la resolución final, la resolución definitiva es la que te otorga o no la medida cautelar solicitada. Pero es un procedimiento, la mayoría de las veces, totalmente ineficaz. Si te esperaras a eso, pues probablemente
el daño estaría consumado y ya no habría la necesidad de la medida cautelar, ¿no? Entonces, de alguna forma se han hecho estas equiparaciones para considerarla como una especie de suspensión provisional o medida cautelar provisional, que de alguna forma es confirmada en un momento posterior. Y no es una mala solución, para serles franco. Lo único es que sí requiere o una modificación del texto legal o seguir bordando en estas tesis que que han venido emitiendo y jurisprudencia también la Corte. La Corte, por ejemplo, establece que en el tema de medidas cautelares, al no ser un acto privativo, no rige la garantía de audiencia previa y entonces te permite una interpretación, déjenme decirlo así, muy pro ejecución, que yo estoy de acuerdo en ella. Y también tesis, por ejemplo, una del tercer circuito, que es Jalisco, donde básicamente también observa la misma temática, ¿no? ¿Qué me gustaría ver en el futuro? Probablemente una reforma en ese artículo, en ese y en otros temas, porque como lo han apuntado, ese artículo se utiliza como one size fits all, o sea, eso sirve para nulidad, para reconocimiento y ejecución de laudos, para medidas cautelares, etcétera, y creo que ya la experiencia de más de 10 años en su aplicación nos permite hacer ajustes que lo hagan todavía más claro para evitar estas dudas interpretativas, ¿no? Entonces, yo las he solicitado, creo que hemos logrado con estas tesis sostener la importancia de que se otorguen de manera provisional y una vez dándole la oportunidad a la contraparte de contenderlas, ver si en un momento dado son confirmadas al final del camino. Y hay muchas preguntas en el camino. Hoy, si te las otorga, entonces las pueden levantar la otra parte con una contragarantía o no. Y ahí es donde el contexto importa muchísimo, porque dependiendo el tipo de medida que estás solicitando y la irreparabilidad o no del daño que se cause si se levantara o si se ejecutara, creo que va a normar la decisión del juez en ese sentido, ¿no? Ay, pues muchísimas gracias. Y ahora pasando con el maestro Loperena, me gustaría hacerle em, pues dos preguntas en una. En caso de que las partes soliciten al tribunal arbitral que dicte una medida cautelar, ¿qué pasa si la parte contra la que fue dictada la medida no cumple de manera voluntaria? Y ahora, ¿cuál sería el procedimiento a seguir frente a eso? Pues volviendo con lo que dice mi admirado Mar Guerrero, one size fits all, resulta que el juicio de especial de transacciones comerciales y arbitraje sirve para ejecutar un laudo, para anular un laudo, para pedir cautelares al juez y para ejecutar las dictadas por los árbitros. Finalmente, para no multiplicar procedimientos ni demás, nos lo pusieron ahí de una forma, pues más o menos, que todo entra ahí en esa olla. Yo pienso que el otorgamiento de cautelares ante el juez debería tener un procedimiento mucho más sencillo, para no caer en lo que nos dijo Julieta Valle. Te vas a todos los plazos, pues cuando terminas, ya se murió el enfermo, ¿no? Por otro lado, para ejecutar medidas cautelares, en lugar de irnos a todo ese procedimiento que si es bueno, yo creo, para la ejecución de un laudo, debería ser mucho más breve, mucho más sencillo y casi debería ser una especie de vía de apremio. Ya la dictó el árbitro, la ejecuto yo como juez y después que me la reclamen a mí. Había un recurso tradicionalmente en las medidas cautelares que se llamaba recurso de reclamación. Entonces, yo digo, podría tenerse una especie de recurso de reclamación que no es nada más un incidente y no es un recurso, es un medio de impugnación, porque no era ni una revocación que se tramitaba ante el juez, se tramita ante el juez, ni una apelación que se tramita en la alzada, pero además un medio de impugnación que permite pruebas para decir, mira, no estaba yo en insolvencia, no esto, no lo otro. Buscar una forma ágil, aunque se legisle un poquito más. A mí el capítulo procesal del arbitraje, del juicio especial, me parece que fue un avance muy importante, pero como que trataron de ser poquitos artículos y no entran todos en la misma talla, como diría el licenciado Omar Guerrero. Una talla no sirve a todos, hay que hacerlos un poquito, para seguir hablando en anglicismos, tailor-made, hechos a la medida de cada cosa. Julieta.
Y también hablando ya de legislar, que sí habría que meterle un poco de manita a este capítulo para hacer un procedimiento que se adapte a las medidas cautelares específicamente, y también habría que incorporar las reformas a la ley modelo de 2006, en las cuales se detallan ya mucho más el régimen de medidas cautelares y se incluye esta figura de la orden preliminar. No en el procedimiento judicial, sino en el procedimiento arbitral, que el tribunal arbitral puede dictar una orden preliminar antes de darle vista a la otra parte, o sea, una medida ex parte se permite, siempre que hay un riesgo en que si se comunica a la otra parte la medida que se pretende, pues que no vaya a tener eficiencia, ¿no? Te vamos a retener ciertos bienes, los vendes, ¿no? Inmediatamente que te enteras, tal cuenta, la vacías. Entonces, existe este régimen muy detallado ya de medidas cautelares y de órdenes preliminares, y sería muy conveniente que también se integrara al Código de Comercio. Este es un esfuerzo de la Comisión de Naciones Unidas de Derecho Mercantil de adaptar la ley modelo que es de 85, la adaptan a 2006 con los avances que han habido en arbitraje a nivel internacional, y valdría la pena que se adaptara tanto esta parte de las medidas cautelares por parte del Tribunal Arbitral y la parte de procedimiento, ¿no? Que sí hacen falta luego interpretaciones como las del magistrado que comenta Carlos, haciendo la interpretación del 1425 con el 1478, procedimiento flexible, si se puede, ¿no? Sería mejor que estuviera en ley y ya no tenga que decirle uno a los clientes, mira, si nos cae con un juez que apoya el arbitraje y le gusta esta tesis, nos la va a otorgar ex parte, ¿no? Entonces, creo que sí, fue un gran avance la introducción del juicio en 2011, pero creo que estamos ya estaríamos en un momento de mejorarlo aún más todavía. Claro, esto a lo mejor en vista de darle más certeza a las partes que quieran acudir al arbitraje, ¿correcto? Perfecto. También en esta misma tesitura de las medidas solicitadas ante los tribunales arbitrales, en caso de que una de las partes buscara modificar esta medida, esto lo pudiera hacer un juez en caso de que se solicitara la modificación ante un juez, una medida previamente emitida por un tribunal arbitral. Acá me gustaría dirigir esa pregunta al maestro Loperena, por favor. Bueno, no lo prevé la ley, pero tampoco lo prohíbe. Entonces, si tú quieres modificar una medida cautelar y le dices, juez, si está todavía el tribunal arbitral conociendo, yo creo que el juez no debe meterse, debe dejarlo a las facultades de los árbitros. Pero si el asunto, si la medida cautelar fue otorgada por el juez, yo creo que él la puede modificar. Yo he visto casos donde los jueces las modifican. Para mí, cuando el árbitro la dictó, el juez la debe ejecutar. Punto. Cuando el árbitro o puede negar la ejecución, y pues yo no sé si podría ser una negativa de ejecución para efectos de que le modifique algo, o decir, no lo otorgo porque no tomaste en cuenta esto, y si lo tomas en cuenta, lo podría otorgar. No sería modificar, sino razonar por qué la niega y donde el árbitro podría corregirla. Esa parte no me parece ilegal, pero modificarla no me gusta. No me gusta. Para mí que diga, ¿la ejecuto o no la ejecuto? Y si los motivos de no ejecución tal vez son reparables por el árbitro puede retomar el asunto y volverla a dictar. ¿Y qué pasaría aquí si estuviéramos del otro lado de la moneda? Es decir, una medida dictada por un juez, ¿pudieran los árbitros modificarla? Esta pregunta la dirijo a la maestra Ovalle, por favor. O sea, que se modifique la medida cautelar por parte del tribunal arbitral. Correcto. Sí, de hecho, una de las causales para denegar la ejecución del laudo es que a lo mejor se pida para que se pueda ejecutar que se modifique la medida en cierta medida. Sí se prevé esta posibilidad. Y hay que, en las medidas cautelares hay que tener muy en cuenta que no son cosa juzgada. Las medidas cautelares, por su propia naturaleza, se tienen que poder adaptar ante cualquier cambio. De hecho, hay que informar, hay obligación de informar de circunstancias que puedan modificar la medida. Entonces, no están escritas en piedra
y se pueden modificar en cualquier momento. Y a lo mejor, bueno, hipotéticamente hablando, si el tribunal arbitral puede modificar una del juzgado a la del tribunal arbitral, yo creo que sería una falta de cortesía que un juez, que un árbitro se metiera con una medida de un juez y que el juez con la de un árbitro, pero yéndonos a las bases de la medida, pues sería a lo mejor como pedir la modificación de una medida. No, no sé, no lo he visto yo todavía en la práctica. Yo no invadiría la competencia de un juez. Además, las partes podrían acudir ante el juez a, a pedir esta modificación, pero aquí creo que lo más importante es que las medidas en sí son modificables, no son cosa juzgada. Ay, pues muchísimas gracias, maestro Valle. Y ahora sí, para finalizar estos 15 minutos, 12 minutos que nos quedan, me gustaría hablar de un tema que han abordado, por ejemplo, la maestra Valle que nos mencionaba que las medidas deben de ser en apoyo al arbitraje y el maestro Omar que mencionaba que no deben de ser en detrimento del arbitraje. Acá me gustaría preguntar al maestro Loperena, ¿qué opina acerca de las medidas cautelares que no son en auxilio, sino en detrimento del arbitraje? Esa es para mí, perdón, me perdí, sí, ¿verdad? Sí, 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 la repito Sí. si gusta. No, 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 ya no, que no, que qué pasa con las que son en detrimento del arbitraje. Mira, eh, yo hice una notita aquí a ese respecto, pero lo estoy diciendo en dos palabras. No debe hacerse, eh, no deben dictarse medidas, son ilegales en detrimento del arbitraje. Hay tesis de los tribunales federales, hay una reciente, creo que es de este año o del año pasado, donde dice que no se puede hacer la medida cautelar que suspenda o prohíba ir al arbitraje, porque es privar de un derecho constitucional que es el poder acudir al arbitraje. Eh, Conozco un par de asuntos donde ha pasado esto y en alguna los jueces dictaron eso y en otra mandaron suspender un arbitraje por distintas razones, cuando además, si tú ves lo que va diciendo todo el Código de Comercio en materia de arbitraje, nos va llevando a que se continúe el arbitraje. Por ejemplo, hay un caso de recusación de un árbitro. Conoce de ella quien diga lo que las partes hayan pactado, si es un reglamento o si se pactó en la cláusula. Y si no se dice quién conoce de la recusación, conoce el propio tribunal, sea de un árbitro o sea de tres. Juzgas sobre tu propia recusación, la declaras infundada o improcedente y se puede ir a un tribunal a que decida en definitiva y el código te dice, eso no impide que continúe el arbitraje e incluso se dicte un laudo. ¿Por qué? Porque si resulta después fundada por un tribunal, ante un tribunal, la causa de recusación, pues va a quedar sin efectos todo lo actuado, pero mientras tanto no se detiene el arbitraje. Cuando se impugna la competencia ante un tribunal arbitral y él sostiene su propia competencia, conforme el principio competence, el que no esté de acuerdo con ello puede ir a los tribunales a que decida en definitiva y también te dice el código. Mientras esto pasa, el tribunal puede seguir su actuación y dictar un laudo. Si después te declararon incompetente al tribunal, pues todo eso queda sin efectos. Pero la idea es no suspender el arbitraje. Es toda la tendencia del código, es toda la corriente del código. Lo dijo Omar, lo dijo Julieta, son en apoyo del arbitraje, no en freno del arbitraje. Por tanto, son ilegales y no deben dictarse. Bueno, muchísimas gracias y retomando lo que usted mencionaba, me gustaría preguntarle a la maestra Ovalle, ¿qué opina, qué opinión le merece estos comentarios que justamente escuchamos acerca de los medios para impugnarlas y qué deberían de hacer las partes? Pues aquí la cosa es que el espíritu de la ley arbitral, del Código de Comercio, hasta del sistema en el que estamos insertos, hablaba hace rato de la Convención de Nueva York, a la hora de suscribir la Convención de Nueva York hay una obligación internacional del Estado mexicano de promover el arbitraje. Esto de que son interpretaciones por arbitraje no es nada más porque nos guste, es una obligación del Estado mexicano. Entonces, ¿con base en qué otorgaría un juez una suspensión de un arbitraje? O sea, normalmente estas medidas no tienen un fundamento legal. Y cuando estás en ese ámbito, pues también estás en el mundo de la rareza
procesal, porque luego no sabes ni cómo impugnar este tipo de medidas. Entra uno en un territorio extraño, ¿no? Entonces, todo depende de en qué contexto se haya dictado la medida, quién la dictó, en qué procedimiento, habría ver que si se impugna una apelación, un amparo, pero aquí, o sea, realmente de raíz está que no debe suspenderse el arbitraje, salvo cuando la ley lo prevea. Y aquí la complementariedad de la que yo he hablado, ¿no? El binomio entre jueces y árbitros, tiene que funcionar eficientemente. No nos estamos estorbando, al contrario, nos ayudamos. En la medida en que los jueces nos apoyan en los supuestos en los que está previsto por el Código de Comercio, el arbitraje es eficiente y prospera. Y de la medida en que el arbitraje es eficiente y prospera, los jueces se descargan de trabajo. O sea, eso es un hecho que materialmente no alcanzan los recursos humanos. Es demasiado el trabajo que tienen los jueces. Y el hecho que exista el arbitraje es positivo para las partes, es positivo para el sistema en sí. Entonces, cuando no hay fundamento para una suspensión de arbitraje, pues uno entra del mundo de cómo lo impugnamos, ¿no? Y también quién lo impugna, son las partes o es el tribunal arbitral. Yo pienso que serán las partes quienes tienen en principio esta obligación, son quienes tienen la legitimación para impugnar. Hay por ahí quienes dicen que también los árbitros. Entonces también entra este dilema, ¿no? ¿Quién va a impugnar? ¿Quién protege el arbitraje? Entonces se convierte en una situación de rareza que no debería suceder, ¿no? Entonces yo creo que, no, como decíamos, las medidas, el apoyo que se da a los jueces al arbitraje tiene que ser de auxilio, no de obstrucción. Ay, perfecto, muchísimas gracias. Pues entonces ahora siguen habiendo estas dos dudas, ¿no? ¿Cuál sería el medio idóneo para impugnarlas y quién pudiera? Acerca del quién pudiera, que fue un excelente planteamiento, maestro Valle. ¿Quién pudiera solicitar las medidas? ¿Sería el tribunal arbitral o el árbitro único o las partes? Y esta pregunta me gustaría dirigirla al maestro Loperena. Maestro Loperena, ¿qué pensaría usted acerca de quién pudiera solicitar impugnar esta resolución? Bueno, el tribunal arbitral no creo que tenga legitimación para impugnar nada de lo que hace un juez. Incluso ya hay tesis que quitan la legitimación pasiva a los árbitros en las demandas de nulidad de laudo. A pesar de que es un acto jurídico del cual es autor el árbitro, ya dijeron los tribunales federales, carece de interés, para pedir amparo, carece de legitimación pasiva para ser demandado. El árbitro ya terminó su asunto, ya terminó su función, no puede suplir a ninguna de las partes. Incluso en esas defensas, cuando llegan a demandar a los árbitros como codemandados en la nulidad de un laudo, yo siempre he aconsejado una actitud de perfil bajo, no ser combativo, decir que hechos son ciertos, decir cuáles no lo son y oponer las excepciones que formalmente le competan, pero no ponerse a defender la o la validez del laudo, abrazo partido, simplemente decir, señores, cumplí con las formalidades, no creo que se den las causales, no tengo legitimación, no pasó tal o cual cosa y se acabó. No meterse a litigar porque eso le toca a la parte contraria de quien pide las medidas, de quien se opone a las medidas, de quien las obtiene. Entonces, es el pleito entre las partes del arbitraje el que se debe llevar al tribunal, no los árbitros. No los desneutralices, si se puede usar esa palabra, no los hagas parciales con una cuestión de pedirse a litigar con una de las partes. Igual cuando te impugnan un aspecto de competencia que tomaste, que asumiste tu competencia y te lo impugnan, si te llaman a ese procedimiento, tú debes decir, mi acto se defiende o mi laudo se defiende por sí solo. Yo no vengo a defenderlo, creo que está bien dictado, pero usted, señor juez, decida y no te vuelves parte. Perfecto, pues interesantísimo. Y ahora hablando del medio idóneo que sería para combatir estas resoluciones, me gustaría dirigir una pregunta al maestro Guerrero. ¿Sería posible otorgar la suspensión en un procedimiento de amparo
frente a medidas cautelares ilegales que van en detrimento del arbitraje? Gracias, Sofía. Eh, Tal vez la primera aproximación sería, oye, pues no debieras de otorgar una medida contra otra medida, ¿no? Pero como adelanté previamente, va a depender mucho del caso concreto y sobre todo ya habiendo, o más bien existiendo precepto expreso en la ley de amparo de la posibilidad de restitución, al menos provisional, de esos derechos fundamentales planteados, yo creo que sí hay esa posibilidad de que la medida cautelar en amparo pudiera suspender los efectos adversos, obviamente si fueran objeto de suspensión, que se otorgan una medida cautelar que se considera o que se presume que es ilegal. Ya hay tesis, inclusive el Tribunal 15º de Circuito, perdón, 15º Tribunal de Colegiado de Circuito de aquí, de la Ciudad de México, tiene por ahí un par de tesis muy interesantes donde ha ocurrido eso en ciertos proyectos de infraestructura, y yo coincido con ese criterio. Hay ocasiones, y aquí me gustaría hacer la distinción, de que las medidas cautelares que otorga un juzgador competente en supuesto auxilio del arbitraje, muchas veces lo que hace es resolver prácticamente la controversia sujeta a arbitraje. Y entonces dices, bueno, pues cuando vas a combatir esa medida, dices, oye, pues ya con esto prácticamente haces innecesario el arbitraje, ya lo resolviste con la medida cautelar. Entonces, como no hay recursos ordinarios, bajo el procedimiento del 1472 al 1476, vas a tener que, y obviamente no es una resolución definitiva que pone fin al juicio, es la medida cautelar, pues tu única alternativa real es el juicio de amparo indirecto porque te está causando un daño irreparable dictado en un procedimiento y la única forma que tienes para combatirlo es ese amparo. Cuando pides la suspensión, es muy importante ver si la medida correspondiente realmente es de conservar derechos, de mantenerlos, de preservarlos, o de modificarlos, alterarlos, o lo que llamamos nosotros medidas innovativas, ¿no? Si la medida es innovativa y realmente te está creando derechos que no tenías siquiera previo a la contienda, sino realmente te están prácticamente resolviendo o creando un derecho que no existía, pues yo creo que hay la posibilidad de ir al juicio de amparo, hay la posibilidad de obtener la suspensión, y la buena noticia es que se han otorgado esas suspensiones y se han confirmado por los tribunales colegiados. Medidas innovativas que alteran, por ejemplo, las cláusulas de un contrato, son susceptibles de ser materia de suspensión. Entonces, nuevamente, el resumen sería, depende de las circunstancias, hay que ver el contexto como se otorgó la medida cautelar y efectivamente hay que tener mucho prurito porque el juicio de amparo es muy técnico para ver cuáles son los efectos para los cuales vas a solicitar la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios provisionales, y afortunadamente han existido tanto jueces de distrito como tribunales colegiados muy valientes y muy técnicos para restablecer nuevamente el orden constitucional en ese sentido. Sí, y la cautelar en el amparo, que es la suspensión, viene a destruir o por lo menos a limitar durante la tramitación del juicio de amparo una cautelar dictada indebidamente por un juez eh, que se equivocó o actuó indebidamente, pero la cautelar del amparo, que es la suspensión, ahí tiene efectos restitutorios de lo que hablábamos hace un rato. Por supuesto que debe tenerlos, porque te pueden estar verdaderamente atropellando en tu derecho. Hay cautelares que dictan el fondo del asunto, no debe ser. Perfecto, pues muchísimas gracias. En vista de que ya se nos está acabando el tiempo, me gustaría que por favor, maestra Ovalle, si nos pudiera dar una conclusión general en algo que sea muy importante transmitir, ¿qué opinaría usted que sería frente a toda esta conversación? Bien, pues yo creo que la conclusión la dimos en los últimos minutos, ¿no? Las medidas cautelares, la colaboración que hay entre tribunal arbitral y judicatura debe ser de apoyo, de auxilio. El arbitraje es dirigido por un árbitro que no tiene imperio y para eso está el apoyo de los jueces. Y no está, no debe ser una intervención, debe ser un apoyo. Y las medidas cautelares
cobran su eficiencia en el arbitraje, no solamente por las facultades que se le otorgan al tribunal arbitral y a los jueces, ¿no? Que no están limitadas, no están sujetas a un catálogo, pueden ser adoptadas discrecionalmente, como todo en el arbitraje que es flexible, el procedimiento arbitral es flexible, también las medidas cautelares son flexibles, pero para que sean eficientes, en dado caso que no se lleguen a cumplir, pues hace falta el apoyo de los jueces. También existe esta posibilidad de las partes de acudir directamente a los jueces para pedir estas medidas. Entonces, todo en aras de la eficiencia y que el procedimiento tenga un sentido, ¿no? Que no se litigue hasta el final, para que al final no haya nada sobre qué ejecutar, que se pierdan pruebas. La eficiencia depende mucho de la mancuerna que armen los tribunales arbitrales con los jueces. Yo creo que ese es el mensaje que me gustaría transmitir. Gracias. No, pues muchísimas gracias, maestro Valle, muchísimas gracias, maestro Loperena y maestro Guerrero. Fue un gusto tenerlos acá. Gracias a todos los participantes el día de hoy. Y en vista de que se nos acabó el tiempo, pues ahora sí toca la despedida y también informarles que el video sí estará disponible. Y no sé si haya una pregunta más del público. Aquí veo que están agradeciendo, creo que no. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos los que participaron hoy. Un gusto.